Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro.
porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Yes, Señor, a tus pies, Señor. Jesús, Dios los bendiga más, hermanos. Es un placer una vez más estar con ustedes. Segunda clase de este año 2021 y esperamos en Dios que estén bien con sus familias y el Señor ha sido bueno para con nosotros, ha proveído para su pueblo y aunque muchas veces, ¿verdad? Es difícil lo que sucede en nuestra vida por la situación, las circunstancias que estamos experimentando. Puede ser en muchas formas que estamos experimentando esta situación, pero hay buenas noticias. Dios está en el asunto y cuando Dios está en el asunto, las cosas obran bien para aquellos que le servimos a nuestro Creador. Así es que vamos a entrar a un nuevo trimestre de esta clase y vamos a cambiar un poquito los temas que vamos a estar hablando, ya yéndonos al Nuevo Testamento. Y esta mañana vamos a hablar acerca de los defensores de la fe, defensores de la verdad, en otras palabras. Estudio bíblico número 14. Yo sé que muchos no tienen su guía, pero si en caso, ¿verdad? Puede comprarla por el internet o la ha adquirido en la librería. Eso nos acompaña en el estudio bíblico número 14. Nos vamos a estar basando en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 11. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 11. Y vamos a familiarizarnos con el contexto histórico de la primera carta de Pablo a Timoteo. Y segundo, comprender la importancia de cuidar la sana doctrina. Tercero, decidir vivir según de acuerdo con las enseñanzas de la sana doctrina. La sana doctrina, amado hermano, es para el alma tan importante como el sano alimento para el cuerpo. Así es que es importantísimo que mantengamos esta doctrina viva, eficaz, y aunque estemos cambiando la forma de hacer las cosas, nuestra doctrina no tiene que cambiar. Gloria al Señor. Bueno, vamos a orar para iniciar este tema, defensores de la verdad. Padre, Señor, gracias te damos por este hermoso día que nos has proveído. Te damos la honra y la gloria, la alabanza, la oración, Señor. Te pedimos que tú obres, Señor, en mi vida, Señor. Obres en la vida de mis hermanos, Padre amado. Que tú seas el que te glorifiques, soberano Dios. Conforte nuestras vidas. Nos dé paz, Señor, en tiempos de tempestad, de dificultad, de prueba. Y que tu gracia, Señor, abunde para con nosotros. En tus manos mi vida, úsame, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Gloria al Señor. Como les dije, la sana doctrina es para el alma, tan importante como el sano alimento para el cuerpo. De esto vamos a leer 1 Timoteo, capítulo 1, versículo
1 al 11. Si me acompañan ahí, dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre, de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron de la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. No dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para que los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Gloria al Señor. Entonces, vamos a leer en Gálatas 1:8, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Gloria a Dios. Así es que básicamente estamos con el tema defensores de la verdad, y tiene mucho que ver con manteniendo nuestra doctrina, defendiendo, no creyendo, ¿verdad?, en otras fábulas o vanas filosofías o ideologías o sectas religiosas que se levantan en contra de la verdad. Y vamos a ver que frente a las falsas enseñanzas que se habían infiltrado en la iglesia de Efeso, la sana doctrina del Evangelio tiene la fuerza positiva para cambiar el corazón. Gloria al Señor. Así es que estamos mirando aquí que el autor es el apóstol Pablo de esta epístola de 1 Timoteo, y los personajes así son Pablo, Timoteo y los creyentes de la ciudad de Éfeso. Fecha: esta carta fue escrita alrededor del año 65 después de Cristo, y el lugar que Pablo escribió esta primera carta a Timoteo fue probablemente en el lugar de Macedonia, mientras Timoteo pastoreaba la iglesia de Éfeso. Gloria al Señor. Así es que infiltración de las falsas doctrinas. Varias de las cartas del Nuevo Testamento, amado hermano, fueron escritas teniendo en mente errores doctrinales que estaban dañando la fe de los hermanos. Por ejemplo, en la iglesia de Roma se habían introducido personas que enseñaban que después de convertido el cristiano puede seguir pecando. Estaban ese tipo de ideologías que la gente podía venir al Señor y seguir su vida como cualquier otra persona pecadora o religiosa. Por eso el apóstol inicia el capítulo 6 de Romanos diciendo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta que hace. ¿Qué pues diremos? Y es una pregunta. Y luego dice otra pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, la enseñanza de los falsos maestros era que si el cristiano pecaba mucho, se manifestaba más la gracia de Dios concediendo el perdón. En otras palabras, quienes desearan recibir el perdón de Dios abundante, lo que tenían que hacer era pecar mucho. Y esta herejía se conoce
como antinomianismo. Este término viene del griego anti, que significa oposición, y nomos, que significa ley, o sea, oposición a la ley, y aquellos que no quieren estar sujetos a ninguna ley, menos a Dios. En Efesios y Colosenses vemos que Pablo combatió una herejía que enseñaba que la salvación era por medio del conocimiento. Esta herejía era una combinación de varios movimientos religiosos que enfatizaba un dualismo eterno. Y en Atenas, acordemos que Pablo enfrentó a esos filósofos, ese tipo de gente filosófica, a dos grupos, ¿verdad?, que se enfrentaron ahí, que se dieron a conocer, los epicúreos y los estoicos, y estos tenían diferencia en creencia, pero lo importante es que Pablo no se dejó llevar por ese tipo de gente, sino que se mantuvo firme en la fe. No empezó a cambiar su doctrina, su forma de ser, sino cambió un poquito su forma de transmitir el mensaje, pero estaba ahí lo importante de darle la honra y la gloria a nuestro Creador. Y eso es lo que importa, hermanos, que no nos desviemos por satisfacer al mundo o a un tipo de personas, sino que demos la palabra tal como es. Y es lo que tenemos que entender, que no hay persona que pueda elevarse más a Dios, ni combatir en contra de Dios. Y tenemos que permanecer firmes en el Señor para poder transmitir este mensaje y al mismo tiempo retener la sana doctrina en la que hemos estado desde el principio. No podemos desviarnos de la meta, del plan de Dios. No podemos tener un pie en un lado y otro en otro lado, sino tenemos que estar firmes en lo que hemos creído. Vamos a mirar que la carta a los Gálatas fue escrita para combatir las enseñanzas de los judaizantes. Estos enseñaban que para poder ser salvo, uno necesita guardar la ley de Moisés. Otra cosa muy importante, hermanos, la ley de Moisés terminó con Cristo Jesús. Ahí terminó. Cristo ahora nos da un camino mejor, en el cual ya no tenemos que estar bajo esa ley y seguir esa ley, sino ahora estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y lo único que tenemos que hacer es venir a los pies del Señor, reconocerle como nuestro Rey y Salvador, nuestro Creador, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, amarlo y venir a sus pies y nacer de nuevo. Y eso es lo importante, amados hermanos, para poder combatir este pecado, esta situación difícil que el mundo enfrenta. Y fue precisamente contra esas personas, ¿verdad?, que estaban muy religiosas, que creían mejores que otras personas porque se creían maestros de la ley. Personas, ¿verdad?, que estaban muy bien paradas en el ámbito religioso judaico, pero que el Señor miraba su corazón muy lejos de él. Y fue precisamente contra ellos que actuó el apóstol Pablo con mayor firmeza. Y en la primera carta de Juan encontramos el apóstol combatiendo otra herejía más, la de aquellos que decían que Cristo no se manifestó en carne, sino que tuvo únicamente apariencia de ella. Según estos herejes, la deidad nunca se encarnó, nunca tomó forma humana, ni participó de una naturaleza terrenal. Y la razón de esta herejía era que, según las filosofías orientales de ese entonces, la materia es mala, pecaminosa. Esta herejía fue conocida como docetismo, del verbo griego dokein, que significa parecer. Según ellos, Cristo pareció tener cuerpo humano, pero era una mera apariencia. Durante el pastorado de Timoteo en Éfeso,
Se introdujeron personas que enseñaban la gran reverencia de las genealogías y de las fábulas, interpretando incorrectamente. Ahí lo podemos leer, ¿verdad? En esas epístolas. Pero esas personas también se consideraban expertas en la ley de Moisés y con mucha probabilidad insistiendo en su vigencia para el cristiano. Miramos, ¿verdad?, la lucha que había en los tiempos del apóstol Pablo, a la lucha que había en contra de aquellos que estaban bajo la gracia y aquellos que querían traer la ley al cristianismo y vivir bajo esa ley todavía, aún reconociendo a Jesús como su único y verdadero Salvador. Y el apóstol Pablo hace una diferencia entre eso, muy importante que entendamos, ¿verdad?, la razón del apóstol Pablo, la razón por qué fue llamado, totalmente aparte a los otros discípulos que anduvieron con Jesús, caminaron con Jesús. El apóstol Pablo, muy diferente, era una persona básicamente opuesta al evangelio, a un fariseo de fariseos, instruido bajo la ley. O sea, él fue una persona que entendía los dos aspectos y los dos lados, en el cual ahora él podía hablar de sus hermanos, aquellos que estaban en contra de predicar a nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante, hermanos, que entendamos el panorama del apóstol Pablo, de cómo su vida fue muy difícil en ese aspecto, ¿verdad?, de poder ser el apóstol de los gentiles, pero al mismo tiempo entender, ¿verdad?, cómo era su gente, porque él era de esas personas que odiaba el evangelio, odiaba todo lo que tenía que ver con Jesucristo y detestaba todo eso. Y ahora, para ser una persona que viene a ser parte del pueblo de Dios y tiene que tomar ese papel, esa responsabilidad de parte de Dios que fue puesta en él para poder defender el evangelio, defender básicamente la doctrina y poder ser esa persona que iba a hablar y poder transmitir esa palabra de parte de Dios y el Espíritu Santo, ¿verdad?, dándole la fuerza para seguir adelante. Fue algo tremendo levantar una persona de esa índole para poder llevar el trabajo y transmitirlo no solo a cierta parte del mundo, sino casi a toda la mayoría del pueblo de Dios, que el mundo pudo conocer el evangelio por este hombre que empezó a navegar por todas las áreas y hacer tantos viajes para poder llevar este evangelio, y no solo eso, poder plantar esa semilla de salvación y que vaya fluyendo y fluyendo, y instruir a los siervos que iban a ser levantados para poder transmitir esa palabra. Y es lo que Timoteo, ¿verdad?, un discípulo de Pablo, y aquí nos habla mucho acerca de ese joven que fue instruido por el apóstol Pablo para poder llevar al pueblo de Dios y no ser desviado de el evangelio. Gloria al Señor. El autor y el destinatario de la carta, vamos a mirar aquí que es Pablo, y es dirigida a Timoteo. Como es habitual en todas sus cartas, Pablo se identifica al principio de la carta usando uno de sus títulos favoritos, apóstol de Jesucristo. Y este título era la credencial oficial que usaba ante las iglesias para defender su ministerio y edificar su persona. Entonces Pablo siempre estaba defendiendo su ministerio. La iglesia estaba siempre aún diciendo cómo este hombre, siendo una persona que odiaba el evangelio, que perseguía a la iglesia, y ahora cómo él puede venir y tratar de venir a hablarnos acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros. ¿Cómo es posible? Entonces, mucho del pueblo no creía en Pablo, mucho del pueblo no creía en el ministerio de Pablo. ¿Cómo puede ser un apóstol de Jesucristo
no habiendo estado con él, no habiendo caminado con él, había mucha indiferencia en contra del apóstol Pablo. Muchos no apoyaban su ministerio, pero él seguía en la palabra, él seguía predicando, él seguía dando ese, ¿cómo se puede decir? Soporte ministerial y pastoral para aquellos que necesitaban su ayuda. Gloria al Señor. Entonces, miramos aquí que el uso de este título indica que las epístolas pastorales, primera de Timoteo y segunda de Timoteo y Tito, no fueron cartas privadas, sino con la intención de que se leyeran públicamente las iglesias pastoreadas por Timoteo y Tito. El título apóstol de Jesucristo no significa primordialmente uno que pertenece a Jesucristo, sino, vamos a mirar aquí, hermanos, hablando del título, ¿verdad?, que Pablo tenía. La palabra apóstol, como ya se indicó, significa enviado. O sea, él era enviado por nuestro Señor Jesucristo. O sea, enviado, pero enviado con una misión. Esta palabra se deriva del verbo apostello, pronunciándola apóstolo, cuyo significado primario es ordenar a alguien ir a un lugar determinado. Entonces, como siendo apóstol de Jesucristo, él fue básicamente ordenado a una misión, enviado a una misión. Y es lo que el Señor hizo con el apóstol Pablo. Lo envió a hacer una misión para poder predicarles, ser el apóstol de los gentiles. El título en sí revela mucho de la persona de Pablo. Indica que todo lo que hacía no era por iniciativa suya, sino de alguien que le había ordenado hacerlo. Pablo nunca se identificó como un voluntario que se ofreció a Cristo para que le reclutara en su servicio. Se identifica como uno que había sido llamado, escogido, apartado y enviado. En ninguna de estas acciones tuvo algo que ver, fue la determinación de alguien más. Pero observemos, amados hermanos, que Pablo añade de Jesucristo. Estas palabras guardan relación con lo que le aconteció en el camino a Damasco, en ese encuentro hermosísimo, extraordinario que tuvo con el Señor. Cristo se le apareció no solo para ofrecerle su gracia salvadora, sino también para constituirlo en partes del ministerio como misionero. Y en ese sentido se identifica con los 12 apóstoles, de quienes dice Marcos que Jesús llamó, sí, a los que él quiso. Marcos 3:13. Llamó así a los que él quiso. Pero el llamamiento implica comisión. Por eso añade en el versículo 14, para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar. Marcos 3:14. Ahora, la comisión del Pablo, además de provenir de nuestro Señor Jesucristo, era un mandato de Dios por mandato de Dios nuestro Salvador. Esta expresión la utiliza en dos más de sus cartas. La predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, como dice Tito 1:3. Y según el mandamiento de Dios eterno, como dice Romanos 16:26. Ante esta realidad, para él era ineludible, necesariamente tenía que exclamar: ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! 1 Corintios 9:16. Qué lección para todo cristiano, amado hermano, de lo que experimentó el apóstol Pablo, de la vida que él estaba experimentando, la situación, porque muchos pensamos que Pablo la tenía fácil, que era una persona que tenía todo, pero la realidad es que si miramos el panorama de cómo Pablo recibió el ministerio para poder ser un defensor de la fe, para poder defender, ¿verdad?, a esta verdad que él conocía y conoció, porque
Cuando tuvo ese encuentro con Jesús, el Señor empezó a tratar con la vida de Pablo y desde ese momento no lo dejó el Señor. Empezó a instruirlo, empezó a capacitarlo, empezó el Espíritu Santo a tratar con la vida de Pablo para que todo estuviera de acuerdo a la voluntad de Dios y este siervo estuviera preparado para hacer el trabajo. ¡Qué bendición! Que Dios no nos deja, aunque muchas veces hay pueblo que se levanta en contra de nosotros, hay pueblo que no apoya a los siervos de Dios, pero siempre está Dios cuidando de cada uno de nosotros. Y siempre hay alguien que está orando por aquellas personas que están transmitiendo el Evangelio a diferentes partes del mundo. Que Dios tenga misericordia. Que Dios nos ayude en estos tiempos difíciles donde los misioneros tal vez hay escasez de misioneros y tal vez no pueden desempeñar su trabajo por la situación que estamos experimentando en este mundo en estos días. Pero que Dios tenga misericordia de aquellas personas, ¿verdad?, que están defendiendo la palabra del Señor, que están transmitiendo el Evangelio, que están predicando la palabra sin añadirle y sin quitarle, que están dando esa palabra de verdad, de aliento para aquellos que están en necesidad en este mundo. Y yo le digo, amado hermano, hay mucha necesidad en este mundo de que este evangelio sea predicado. Que Dios tenga misericordia de nosotros, nos siga guardando para poder transmitir este evangelio. Dios lo bendiga, amado hermano. Sigamos orando por aquellos que están en cama, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando situaciones difíciles económicas. Que el Señor tenga misericordia y que Dios nos ayude día tras día. Y yo le digo una cosa, si estamos con el Señor, si caminamos con el Señor, si hemos puesto nuestra fe en el Señor, vamos a estar con Él por la eternidad. Y esa debe ser nuestra mayor esperanza. No debemos de poner nuestra fe en la economía de este mundo, en lo que está experimentando este mundo, sino nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amado hermano, Dios le bendiga. Espero el próximo domingo continuar con este tema, defensores de la verdad. Gloria al Señor. Oramos y así terminamos esta primera lección. Padre, Señor, gracias, te damos la honra y la gloria. Gracias, Señor, por esa enseñanza tan hermosa, Señor, que nos has proveído, Señor. Te pido que tú sigas obrando en tu pueblo, sigas confortando, sigan dando, Señor, esa palmada, Señor, a cada uno, Señor, de aquellos que están en tiempos difíciles, Señor, ese abrazo espiritual, Señor. Ayúdanos a nosotros a orar los unos por los otros, a soportarnos los unos a los otros, a ayudarnos los unos a los otros, Señor, en estos tiempos, Señor, difíciles. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, tú eres, Señor, que vas a actuar de remover el trigo de la cizaña. Te pido que nos ayudes a mantenernos firmes en tu palabra, a resistir toda cosa del enemigo, Señor, todo dardo. Que tú seas el que nos proteja, Señor, con esa armadura tuya, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.